Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu problema no es el dulce, donde hablamos sobre temas de bienestar, pero nos vamos profundo. Hoy estamos con una invitada muy especial, con la que vamos a hablar sobre temas de trastornos de la conducta alimentaria, lo que se conoce como TCA. Ella nos va a contar su propia historia, habiendo tenido TCAs y sanando esos TCAs, y además nos va a contar lo que hace hoy en día, que es acompañar a otras personas a sanar sus trastornos de la conducta alimentaria. Hoy estamos con Bárbara Welton. Bárbara, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por este espacio para poder hablar y darle visibilidad a este tema de los TCA, que es muy importante, que también ha aumentado muchísimo en los últimos años. Entonces a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Bárbara, empecemos entonces un poco con quién es Bárbara. Hablemos un poco de tus estudios, profesión, dónde naciste, un poco de tu contexto familiar. Bueno, mi nombre es Bárbara Welton, yo nací y crecí en Bogotá, tengo 24 años, soy graduada de Comunicación Social Organizacional y en este momento tengo un centro de TCA donde nos enfocamos en ayudar a personas que tienen desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia, atracones, y digamos que ese es mi enfoque en este momento. Además de eso, tengo entendido que eres modelo también. Sí, también digamos que obviamente todo este proceso para haber llegado a los TCA y a sanar mi relación con la comida, claro, yo empecé a modelar a los 16 años y obviamente pues el tema del modelaje también ha influido muchísimo en todo el tema como de mis problemas con la comida. Bueno, entonces ahora quisiera que pasemos a un poco de tu historia, ¿cierto? Tú ya en redes has contado mucho sobre tu historia con los TCA, eh, que tuviste, lo que tengo entendido es que tuviste varios tipos de TCA, y quisiera entonces preguntarte qué edad tenías cuando empezó, y quisiera que nos fuéramos un poco a la raíz. ¿Cuándo empezó realmente? Si fue a los 15 o fue más a los 7 años, ¿cuándo empieza este trastorno a desarrollarse? Claro, bueno, mi mala relación con la comida empezó desde muy chiquita. Realmente cuando yo era por ahí 7 años más o menos, me acuerdo que el tema de la comida en mi casa, mi papá es de esas personas que, por ejemplo, él es baby boomer, él ya en este momento tiene 75 años y siento que esa generación es muy de, no sé si alguna vez tus papás eran los que tienes que comer para poder crecer. Ok. Sí, no sé, entonces digamos que el tema de la comida en mi casa siempre fue muy rígido. Mi papá siempre era como te tienes que terminar todo el plato a pesar de que yo ya estuviera llena porque tienes que comer para poder crecer. Sí, entonces digamos que todo mi tema con la comida empezó desde muy chiquita. También que hizo eso, que digamos yo era la niña como gordita en el colegio. O sea, sufriste de sobrepeso en Sí, el colegio. sí, sí. Y digamos que quiero que sepas que muchas veces los TCA también están muy influenciados por la familia y por los papás y por los hábitos alimenticios que hay en las familias. Entonces, digamos que desde muy chiquita siempre empecé a tener como problemas con la comida. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, yo era la niña que estaba en dieta. Entonces, el resto de los niños no estaban en dieta, pero yo sí. Entonces, claro, por más de que uno crea que uno a los 7 años, tal vez un niño no es tan consciente, ¿no? Yo desde los 7 años yo era muy consciente y veía, pero ¿por qué a mí me ponen a dieta y a los demás niños no? O sea, ya estabas haciendo como unas Sí, asociaciones. digamos que desde muy chiquita sí ya empecé con en este mundo de la dieta, ¿sí? También lo que te decía, yo era como la niña gordita del salón, entonces yo también me sentía como rechazada por eso. También en varias ocasiones, pues, sufrí de bullying, ¿sí? De rechazo en el colegio, que todo eso, pues, iba muy como ligado al tema de mi peso. Pero todo eso también hizo que mi relación con la comida se empezara a dañar, ¿sí? Porque yo siempre sentía como, desde muy chiquita me empezaron a meter en la cabeza, tienes que bajar de peso, no es suficiente como estás, el rechazo, el bullying, el tema de que me metieran a dieta. Digamos que eso desde muy chiquita empezó esa raíz en mí de una mala relación con la comida, ¿Y ¿sí? cuándo se empieza ya a expresar esto
en un trastorno como la anorexia, la bulimia, los atracones? ¿Cuándo Claro. empieza a expresarse? Claro, bueno, digamos que ya en mi adolescencia, bueno, fui creciendo, em, pero lo que te digo, siempre como que me sentí muy rechazada por el peso, pero hubo un momento en mi vida que mi papá sufrió una quiebra y a mí me tocó empezar a ver, bueno, yo tenía por ahí unos 14 años, mi mamá fue modelo, mi abuela fue modelo, y cuando tenía 14 años mi papá se quiebra y yo tengo que encontrar una manera de ayudar a mi mamá, pues en las cosas de la casa, pagar las cosas de la casa. ¿Y cuál fue, digamos que mi idea en ese momento para empezar a ayudar un poco en la casa? Fue, ok, voy a intentar meterme al modelaje, porque una niña a los 14 años, ¿qué más hace? Pues, ¿qué más se Claro. pone a hacer? ¿Sí? Em, y ya con esa Entonces a los historia, 14 años empiezas en el modelaje más o menos. sí, no, a los 14 años mi papá se quiebra y yo empiezo a decir, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer para ayudar a mi mamá como en todo el tema de la casa porque mi mamá no podía sola? Entonces en ese momento, como mi mamá fue modelo, mi abuela fue reina de belleza y todo, pues imagínate también tenía como, Tenías una presión también adicional con el claro, tema de la apariencia, ¿no? exacto, como mi mamá fue modelo, mi mamá también en esa época le hacían muchas entrevistas, entonces yo la acompañaba, entonces siempre como esa parte como física también la tenía muy como muy metida en mí de, ok, como el modelaje, mi abuela reina de belleza, como, ok, como tienes que seguir también más o Había una menos presión como adicional por ese importante. camino, sí. Entonces digamos que cuando llego a los 15 años le digo a mi mamá, ma, por favor, te pido que inviertas en mí en un curso de modelaje y yo te prometo que esto va a traer frutos y que yo te voy a poder empezar a ayudar. Invierte en este curso de modelaje y yo empezaré a trabajar en el modelaje y te voy a empezar a ayudar a pagar las cosas de la Pero casa. en ese momento decidiste entonces bajarte de peso, tenías sobrepeso, o sea, Digamos que en esa época, pues sí estaba, pues, como te digo, sí estaba más subida de peso que lo que una niña de 14 años debería estar. Em, entonces yo entro en el curso del modelaje y digo, bueno, tengo que bajar de peso. Si yo quiero empezar a como sea. trabajar, sí, claro, si yo quiero empezar a trabajar en el modelaje, sé que me toca bajar de peso. Entonces, a los 15 años más o menos, yo tenía un novio que él me dijo, cuando empezamos a salir, él me dijo, bueno, Bárbara, yo me bajé 23 kilos haciendo tal cosa. Puede Y ser. yo le dije, por favor, ayúdame ¿Y qué era como ese tal sea. cosa? ¿Recuerdas qué era ese tal cosa? Sí, ya entro ahí por ese lado. Yo le dije, pues ayúdame a bajar de peso porque, pues, uno, quiero bajar de peso. En ese momento yo decía, pues también quiero sentirme más bonita conmigo misma, pero también pues estaba el factor del modelaje, ¿no? Y pues obviamente lo que te decía de, por eso era importante mencionar el pasado, de que si en algún momento en mi vida fui rechazada y tuve bullying y todo esto por el tema del peso, claro, para mí era muy importante bajar de peso, no solamente porque tenía que modelar y porque tenía que empezar a trabajar de alguna manera, sino porque yo quería de alguna manera como pertenecer, ¿sí? Quería poder sentirme bonita, quería poder sentir que las personas como que no me rechazaban por ese pasado que ya había tenido en el que me sentí rechazada. Y también por la situación, como tú dices, económica, había un sentido de urgencia Exacto. que ya de por sí iba a hacer que ese proceso no fuera el ideal o no fuera tan sano, ¿no? Sí, exacto. Digamos que en ese momento, claro, entonces llega el que en esa época era mi novio y me dice, yo me bajé 23 kilos y yo, bueno, pues enséñame cómo te hiciste para bajar 23 kilos. Entonces ahí entro ya a un mundo mucho más de dietas, mucho más restrictivo, empiezo a conocer lo que son las calorías, empiezo a conocer lo que son los macros, porque ¿cuál fue la manera de él de bajar de peso? Él me decía, no, es que tú descárgate esta aplicación. Sí, esos fueron los inicios verdaderamente de Ok. lo que empezó a matar mi relación con la comida. Sí, porque él me dijo, descárgate esta aplicación donde vas a contar todas tus calorías, donde vas a contar tus macros y come solo tantas calorías al día. ¿Sí? No sé si decir cuántas calorías estaba comiendo, pero Dilo, sí, está ok, bien. él me decía, come 1200 calorías para poder bajar de peso. Claro, yo estaba empezando a conocer todo este mundo de las calorías, todo este mundo, yo no Y tú ya sabía, estabas en un proceso de crecimiento, o sea, tú eras súper sí, joven. en ese momento tenía 15 años, em,
Pero claro, yo lo escuché, a mí, si él me dice, a mí me funcionó bajar de peso 23 kilos de esta manera, pues yo dije, no, pues esto me va a ayudar a mí. Ahí, en ese momento, él me empieza a ayudar a bajar de peso y yo me vuelvo súper obsesiva y empiezo, por ejemplo, con mi aplicación, empiezo a poner todo lo que Todos los comía en el días. día, todo. Entonces, claro, él me decía, no te puedes pasar de 1200 calorías al día. Entonces yo, listo, claro, ya años después, ya uno sabe que 1200 calorías es lo que se come un niño de 3 años, ¿sí? Claro, es Pero en muy ese momento poco. yo no sabía, ¿sí? Y además creo que era muy nuevo todo este tema de las aplicaciones, de empezar como a poner las calorías, empezar a poner los macros, bueno, todas esas Que cosas. puede ser o sea, que puede ser un ejercicio si se hace acompañado, entendiendo todo el contexto, ¿cierto? Como muy acompañado con una persona experta y no Digamos, obsesionándose, digamos ¿no? que sí, pero 1200 calorías sigue Es siendo demasiado poco. excesivamente bajito, ¿sí? Entonces, bueno, yo entro en este mundo, empiezo a comer 1200 calorías, no sé qué. Al principio, claro, perfecto, regio, porque claro, empiezo a ver cambios en mi cuerpo, me empiezo a bajar de peso, me empiezo a sentir mejor. Y digamos que en ese momento ya empecé a modelar, pero un factor muy importante fue que cuando yo me empiezo a bajar de peso, las personas me empiezan a como a integrar mucho más, empiezo a hacer muchísimas más amistades, las personas que tal vez en algún pasado me hicieron bullying o me rechazaban, se empiezan a acercar a mí. ¿Sí? Esto te lo cuento porque es muy importante en este proceso de que, claro, yo me empiezo a bajar de peso y me empiezo a sentir mucho más querida, mucho más aceptada, mucho más como integrada en ciertos como grupos de personas. Y lo que te digo, las personas que tal vez en algún pasado me rechazaban, me empezaban a integrar, ¿sí? Y todo por el hecho de que tal vez me empecé a bajar de peso, empecé a modelar, me empecé a poner tal vez, no sé, un poquito más bonita como para los ojos de, no sé, de la sociedad. Y eso hizo que obviamente yo también empezara a sentir mucha más presión de, ok, tengo que estar flaca para que la gente me empiece a querer más Claro, o me porque ya empiece a estaba, la integrar. asociación ya estaba como muy clara de, antes me rechazaban porque tenía Ujú. sobrepeso, ahora quieren estar Exacto, conmigo porque no lo tengo. Entonces la exacto, clave es tener un peso ideal. exacto. Entonces, no solamente tenía la presión de que me tengo que estar flaca por el tema del modelaje, porque es una necesidad para mí, porque necesito trabajar, porque necesito ayudar a mi mamá en la casa de alguna manera, sino también la parte de siento presión de estar flaca porque siento que es de la única manera en la que las personas me aceptan y me quieren, ¿sí? Eso fue como esas dos detonantes para mí. Son dos cosas que, digamos, hicieron que me metiera mucho más en todo este tema como de una dieta muy estricta, de empezar a ser como súper, súper estricta con la comida, súper estricta también con el ejercicio, además porque se vuelve adictivo como el hecho de que las personas ya te empiecen como a buscar más, a integrar más. Se siente adictivo porque como que el ser humano es social por naturaleza Claro. y cuando se empieza a sentir como integrado o a ser parte de, se vuelve como algo adictivo. Entonces, claro, uno le empieza a coger mucho miedo a subir de peso, ¿sí? Mi mayor miedo era subirme de peso. Y entonces supongo que ahí con ese miedo Ujú. es que empiezan ya estos trastornos que ya se expresan en acciones que van un poco en contra de la salud a veces. Entonces, ¿cuáles son esos TCA que empiezas a tener cuando está ya este miedo de no me puedo bajar de peso, no me puedo subir de Subir de peso? peso. Claro, entonces digamos que listo. Cumplo 16 años más o menos, me había bajado 10 kilos em, y encima de eso empecé a trabajar en el modelaje. Entonces, por un lado me sentía muy feliz porque, claro, me bajé de peso, me están integrando, no sé qué, me Está siento ganando bonita, dinero. pero por el otro lado también, afortunadamente, pues estaba trabajando, que era lo que en ese momento pues necesitaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Y te lo explico. Un desorden alimenticio de verdad no es un tema de fuerza de voluntad, ¿sí? Es un tema de que el cuerpo se enferma, como de verdad el cuerpo, Fisiológicamente, sí, biológicamente. biológicamente el cuerpo se enferma. ¿Por qué? Cuando tú llevas ya más de 3 meses y mucho tiempo comiéndote solo 1200 calorías, Claro. el cuerpo en verdad
empieza a desnutrirse, ¿sí? Tu fuente principal de energía de tu cuerpo y tú para poder sobrevivir es la comida. Es la comida. Y si tú ya llevas durante mucho tiempo restringiéndote y comiendo tan pocas calorías, el cuerpo de verdad se empieza a enfermar. Y en las mujeres, solo para agregar, es aún más, más complicado, si se puede decir de esa manera, cuando pasan mucho tiempo, digamos, con baja disponibilidad energética por el tema hormonal. Hormonal, sí, completamente, claro, pero yo no sabía eso en ese momento. Yo simplemente era como, yo estaba feliz con bajar de peso. Yo decía, bueno, ya, cuento mis calorías, no sé qué, me bajé 10 kilos y no más. Pero claro, todo eso empezó a llevar a problemas ya que fueron los atracones. Digamos que yo como tal nunca llegué a un peso muy bajo porque, ¿qué pasa? Hay cuerpos que tienen mucho más sentido de supervivencia que otros. ¿Por qué te lo digo así? Cuando tú le empiezas a dar muy poquitas calorías a tu cuerpo y empiezas a restringirte, prácticamente tu cuerpo se desnutre. Hay cuerpos que aguantan mucho más esa restricción, ¿sí? Que es los cuerpos que, por ejemplo, llegan a una anorexia ya extrema, que puede ser una mujer que, ¿cómo te explico? Por ejemplo, una mujer que, no sé, que empiece a pesar 35 kilos, 40 Pesaba kilos. 50 y está en 35. Y está en 35, 40, digamos que eso ya sería una anorexia ya como muy extrema, sí. Yo nunca llegué a eso porque a mí me llegaron los atracones, ¿sí? ¿Qué son los atracones? Los atracones es cuando, como, a ver, científicamente o bueno, como biológicamente, ¿qué es un atracón? Un atracón es cuando tu cuerpo no tiene suficiente comida, entonces el cuerpo como mecanismo de defensa empieza a buscar más comida porque la necesita para sobrevivir. Y ¿sí? Esa comida que tienes que consumir o lo que te pide es un exceso, no es como que solo comerte un pedacito. Exacto, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya sabe, el cuerpo es muy inteligente. Por eso, con los años a mí me terminó apasionando muchísimo este tema, porque es impresionante ver lo inteligente que es tu cuerpo. Tu cuerpo lo único que quiere es mantenerte vivo. Sobrevivir. ¿sí? Entonces, tu cuerpo, su mecanismo de defensa, cuando ya llevas mucho tiempo restringiéndote es, le voy a mandar atracones porque necesito comida para sobrevivir. Pero claro, y muchas personas no tienen conocimiento de lo que es un atracón, que es como una respuesta biológica a tu cuerpo queriendo sobrevivir. Y muchas veces entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos atracones las personas pensamos que es un tema de fuerza de voluntad. Ay, es que no puedo parar de comer, es que soy adicto a la comida. Pero no es que seas adicto a la comida. Es que llevas tanto tiempo restringiéndote que tu cuerpo está buscando la manera de sobrevivir, ¿sí? Pero yo no sabía eso. Entonces, claro, yo en ese momento tenía, no sé, 16, 17 años cuando me empezaron los atracones, que yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y llegaba a comerme toda la cocina, ¿sí? Y como que al principio yo decía, esto está raro, como porque si soy tan como disciplinada con mi comida, porque cuando llego a la casa me estoy empezando a comer todo. ¿Y había algún mecanismo de compensación después de todo eso que comías? Al principio no. Al principio no, porque para mí era muy raro. Yo decía, no, pues me pasó una vez, me pasó 2 veces, me pasó 3 veces, pero ya después de un momento me empezó a pasar todos los días. Y era como que no lo podías controlar. No lo podía controlar. Entonces, claro, uno se siente súper culpable porque dice, pucha, pero es que ¿qué me está pasando? Es mi falta de fuerza de voluntad, es que no tengo como la fuerza para poder mantener la dieta y resulta que no tiene nada que ver con fuerza, es que simplemente tu cuerpo te está mandando la señal de necesito más comida. Y cuando entonces llegabas a la casa después del colegio, comías toda esa cantidad, Sí. toda la cocina, ¿qué pasaba después? ¿Qué pasaba en las horas siguientes? Entonces, como te decía, al principio no habían métodos de compensación, porque yo decía, uy, no, pues me pasó una vez, me pasó 2 veces, me pasó 3 veces, pero cuando ya empieza a pasarme muy seguido y mi mamá también me empieza a decir como, Bárbara, te veo picando mucho, porque claro, yo me lo pasaba picando en la comida, en la cocina. Vivía cada hora, me iba a la cocina a picar, porque igual trataba de comer lo menos posible. ¿Sí? Entonces no iba y me hacía un buen plato, no. Iba picando y claro, el cuerpo pues no es suficiente, entonces el cuerpo te manda más. ¿Y qué pasa? Un atracón prácticamente es como si se te nublara la cabeza. Se te nubla la cabeza, tú no eres consciente. La toma de decisión racional no está. No está.
es prácticamente tu cuerpo, es como si se te nublara la cabeza y después de 40 minutos que ya te comiste todo, te despiertas. Como que te despiertas y dices, no puedo creer todo lo que me acabo de comer. Entonces, claro, yo en ese momento, pues también da mucha pena uno decirle a alguien, oye, no puedo parar de comer, pero no puedo parar de comer es, ay, me comí una hamburguesa y ya. No, no puedo parar de comer es, me acaban de traer una caja de 8 brownies y me comí los 8 brownies y encima de los 8 brownies me comí algo más y más y más y más. Sí, los atracones no es una sobreingesta, sí, no es como, ay, hoy comí de más, no. Los atracones es de verdad, me comí Todo lo que había todo enfrente. lo que había, hasta cosas que uno ni siquiera se quiere comer. Sí, me acuerdo que podía no haber nada en la casa y yo, ay, solamente hay pan y bueno, me como el ¿Qué pan edad solo, tenías cuando empiezan estos como atracones? 16. Ok, dice, Sí, ya llevas un tiempo modelando. ya llevaba un tiempo modelando, sí. Ok, y entonces, ¿qué viene después? Listo. Entonces, claro, ya cuando empiezan esos atracones de verdad terribles, en esa época no se hablaba nada de atracones, ¿sí? Como que nadie, como que siento que era muy mínimo las personas que hablaban de un La tema de desorden información que alimenticio, la había. información. Por ejemplo, yo siempre tuve psicóloga toda mi vida y yo le podía decir a la psicóloga como que me está pasando esto con la comida, pero ella no tenía ni idea de que era un atracón, ella no tenía ni idea de nada. Entonces, claro, yo empiezo a tener atracones terribles y llega un punto donde me sentía tan culpable de todo lo que me había comido que, claro, empiezo a buscar como Formas de maneras de compensar. compensar. Entonces, uno, claro, el ejercicio excesivo, como, ay, bueno, todo lo que me comí ayer lo quemo mañana en el gimnasio. Ok. Ese es uno. Segundo, hay personas que, bueno, por ejemplo, también la bulimia. Entonces, en ese momento también empecé a tener pensamientos de vomítalo, ¿sí? Porque no lo vomitas, te acabas de comer todo en la cocina, Y vomítalo. esos eran, o sea, no era una sensación de que tengo ganas de vomitar por todo lo que Sí, comí, o no, era más tu mente en realidad diciéndote, oye, esto lo puedes solucionar vomitando, vomitándolo. exacto. Además, porque como que a mí nunca se me había pasado por la cabeza vomitar, pero yo siento que, claro, nosotros igual vemos información o vemos como en algún momento de mi vida tal vez escuché a alguien vomitar o escuché como o vi películas que tenían que ver como con alguna mujer como que iba a vomitar, entonces ahí se me metió de la nada en la cabeza como, ¿por qué no lo vomitas? Y entonces yo dije, bueno, pues ya, entonces iba y lo vomitaba. Pero Y en tu casa, tú vivías en ese momento con tus con mi papás. mamá, sí. ¿Y ellos ya sabían, se daban cuenta de eso o era escondidas? Mi mamá se dio cuenta de que yo picaba mucho, pero yo jamás le dije a mi mamá que yo vomitaba, ¿sí? Pero una de las cosas que sí adquirí de mi mamá toda la vida usaba laxantes. Entonces yo me empecé a robar los laxantes de mi mamá. ¿Por qué? Porque pues claro, Otro mecanismo de otro compensación. mecanismo de compensación, que era entonces ejercicio, bulimia, y entonces que muchas mujeres lo hacen, que es usar laxantes porque creen que los laxantes simplemente va a botar pues todo lo que te acabas de comer, ¿sí? Pero nunca van a servir para bajar de peso, ¿sí? Eso sí, nunca va a servir. Pero claro, yo en ese momento no lo sabía y solamente lo usaba como un método de compensación. Entonces hacía ejercicio excesivo, vomitaba y encima de eso los laxantes de mi mamá. ¿Sí? Wow. Entonces, pero claro, eso también fue una conducta aprendida de mi mamá, que seguramente antes la gente lo veía como, no, pues el laxante, no puedo ir al baño, entonces me tomo un laxante y ya, pero las personas que tienen un TCA suelen usar los laxantes como manera de compensación. Así no haga nada, porque no te va a bajar de peso, pero es como el pajazo El mental paso de mental. lo boté, ¿sí? Y entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo duras sufriendo con estos mecanismos de compensación? Listo, Atracones, bulimia, el tema de laxantes, ¿cuánto tiempo duras con claro. eso? Entonces, digamos que ahí yo te puedo decir, mis atracones no eran tan graves, supongamos, no eran tan graves en el sentido de que durante todo el día comía bien, pero llegaba a la casa en la tarde y ahí sí era que tenía mis atracones. Pero para mí eso no era tan grave porque después ya, cuando, por ejemplo, en el 2020, yo ya tenía 19 años más o menos, como durante todos esos, digamos, en el lapso de 16 a 19, yo seguía igual tratando de restringirme lo más posible, O sea, porque duraste 3 años sí, con este tipo de
conductas también de mecanismos de Exacto. compensación. Yo súper obsesionada seguía contando todas mis calorías. Bueno, otra cosa que venía era, si me pasaba de las calorías, la culpa que sentía era horrible, porque claro, yo ya tenía en mi cabeza, solo puedes comer 1200 calorías al día. Si yo me pasaba a 1300, 1400, ya decía, ay, ¿ya qué? Y ahí venía también el atracón, ¿sí? Como, ay, ya me pasé de todas las calorías, ya entonces voy a seguir Era un comiendo. ciclo Sí. Y vicioso. entonces yo decía, al otro día vuelvo a empezar, ¿sí? Entonces, bueno, al otro día vuelvo a empezar a restringirme, no sé qué, pero se empezó a volver un ciclo. Pero digamos que durante esos 3 años, claro, yo sí o sí necesitaba modelar, entonces mi cabeza era, tengo que seguir flaca, y también que estaba en pleno noveno, 10º y 11 del colegio. Imagínate los Entonces yo últimos que años. quería, pues seguir flaca, porque también quería seguir que me invitaran a Ser las popular fiestas, y ser sentirte popular, aprobada. sentirme aprobada, sentirme bonita. Entonces digamos que durante esos 3 años, pero yo nunca lo vi como un problema. Yo como detrás de mi cabeza yo sí decía, yo creo que tú tienes un problema con la comida, pero yo nunca, como que yo decía, no, pero no, yo no tengo nada. Como que lo evitaba pensar. Yo no era capaz de aceptarlo, Con ¿sí? el tema de la bulimia, qué tan común era? O sea, ¿pasaba 1 o 2 veces a la semana o pasaba una vez al mes? ¿Qué tan común era? Yo creo que mi papá a mí siempre me enseñó a ser muy racional, y yo cuando empiezo a investigar y le empiezo como a preguntar a Google en ese momento, porque no era algo que yo le dijera a la psicóloga, ni a mi mamá, ni a mi papá, Wow. yo buscaba en Google como qué pasa si yo vomito. Entonces empecé a indagar, empecé a investigar. Y claro, vomitar tiene muchísimos problemas, te puede traer muchísimos problemas, y además no te va a servir jamás para bajar de peso. Y lo digo acá de una vez y hablémoslo, para que si alguna persona que tal vez como que es bulímica o O esté vomita pensando en ese o mecanismo esté de pensando en compensación. ese mecanismo de compensación, que sepa de una vez que eso no funciona para nada. Tú apenas comes, ya las calorías que tú apenas comiste, porque el proceso de digestión empieza realmente es en la boca. Tú apenas empiezas ya a masticar, esas calorías ya empiezan a estar en el cuerpo. Entonces tú vomitas, pero vomitar no sirve absolutamente de nada. Es lo que te digo, es un pajazo mental, porque no hace absolutamente nada, ¿sí? Ok. Las calorías que tú vomitas ya las consumiste. Ya el hecho Y el hecho de de, tú haber leído ese tema de racional, claro, ¿cómo impactó eso? entonces, claro, uno es que no sirve de nada, vomitar no sirve de nada. Número dos, los ácidos del estómago, Te cuando tú vomitas, terminan te quemando. empiezan a quemar acá la garganta. Hay personas que les puede dar como, eso se llama, creo que es como perforación ¿Esofágica, de algo así? esófago, exacto, del esófago. Entonces te puede causar una perforación del esófago. Fuera de eso, te daña los dientes, te daña el esmalte de los dientes, porque los ácidos del estómago Son son muy muy fuertes, sí. corrosivos. Entonces te daña los dientes, pero además de eso te puede causar un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, claro, yo leía eso y yo decía, no, qué susto. Entonces yo igual estaba mal, yo decía, voy a seguir vomitando porque es como mi Pero sí pajazo pasaba 2, mental, 3 veces a la semana. pero pasaba por lo menos unas 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Suficiente como para decir, como para que un profesional hoy te diga, eso es bulimia. Claro, no, eso es 100% bulimia, pero claro, a veces el TCA te hace tener como, de verdad, una manera de pensar muy enferma, en el sentido de, ok, yo sé que esto puede hacer que yo tenga un paro cardíaco, pero me hace sentir bien vomitar, porque es como, me quita un poquito esa culpa y ese De remordimiento haber de comido todo lo tanto. que me comí, ¿sí? Ok. Entonces, claro, yo no era la que vomitaba todos los días, porque me daba susto, claro, lo del esófago, lo del esmalte de los dientes, llegar a un paro cardíaco, pero igual lo seguía haciendo. Pero mi pajazo mental también era, no lo hago todos los días, entonces no me va a pasar nada, ¿sí? Pero igual eso es una manera muy enferma de pensar. ¿Y por qué me quedó sonando el hecho de que no se lo decías a la psicóloga? Em, Porque entonces sabías que era algo Porque malo. sabía que era algo malo, porque yo sabía que ella me iba a decir, eso no está bien. Y de pronto le contaba a tu mamá y se caía todo esto Exacto, que estabas viviendo. exacto, exacto. Entonces, bueno, entonces digamos que esa parte de la bulimia, porque además quiero mencionarte, no sé si tú sabes cuál es Anaí, la de Rebelde, la mona de Rebelde. Creo que sí, sí, seguramente, yo tengo mala memoria, pero que claramente yo vi Rebelde en mi infancia. Bueno, no sé si alguna vez lo viste. Bueno, Anaí, como una de las principales de Rebelde,
ella cuenta en una entrevista que su primer paro cardíaco fue a los 18, porque ella tenía anorexia y además de eso era bulímica. Y gracias a eso, ¿qué pasa? Cuando tú vomitas, botas potasio y botas como muchos minerales que hacen que tu cuerpo funcione correctamente. Entonces, claro, su primer paro cardíaco fue a los 18 años. Y te lo digo para que veas como de verdad cómo puede que a una persona así tenga 18 años, así tenga 15, así tenga lo que sea, puede como realmente llegar a un estado muy grave gracias como a un TCA, ¿sí? Ok, entonces, listo, ya ha pasado un tiempo, me dices 19 años, ¿cuándo empiezas ya tú decir, bueno, esto no es sostenible? O de pronto fue que tus papás se dieron cuenta y te dijeron, mira, Bárbara, aquí hay un problema. Ujú. ¿Cómo empieza ya el problema o el inicio de esa recuperación, de ese proceso de sanar ese TCA? Aún estamos un poco lejos, imagínate. Por más de que hubieran pasado 3 años, ya digamos, 2020 yo tenía 19, 2020 llega la pandemia y en la pandemia yo digo, ay, ¿sabes qué? Yo ya venía con atracones, pero no eran tan graves porque ya, espérate, llegó a la parte como que yo de verdad sentí como que toqué fondo. En el 2020 llega la pandemia y yo digo, ay, bueno, nadie me va a ver, todos estamos encerrados, voy a aprovechar a comer. ¿Sí? Entonces en el 2020 vuelvo a subirme, no sé, los 10 kilos que ya había perdido, Wow, no puede ¿sí? ser. Que siento que fue algo que le pasó a muchas personas en Que pandemia. igual la evidencia científica sobre el tema de las dietas va un poco hacia allá. Y Sí, es que es verdad. en el primer año, no sé, te bajas 10 kilos, pero ya pasando como unos 5 años, como el 80% recuperan lo Recupera que habían lo que perdido y habían hasta de perdido. pronto aún Más, más. sí. Entonces en el 2020 yo me subo muchísimo de peso, gracias a que estábamos en la pandemia y dije, nadie me va a ver, entonces me va a dar todo el permiso para comer. Me subo mucho de peso y en el 2021, cuando ya empezamos otra vez como a medio salir, otra vez empiezan a haber trabajos de modelaje, otra vez empiezan a haber como cosas así, yo empiezo listo, otra vez me toca volver Mismo a mecanismo, mismo mismo mecanismo, bajar de peso, 1200 calorías al calorías. día, no sé qué. Y quiero que sepas que yo hoy en día me sé las calorías de todo, me sé los gramos Yo de también. proteína de todo, me sé los gramos de carbohidratos de absolutamente todo, porque si duras tanto tiempo, pues como logging, Recibiendo esa información, pues se te ajá, queda. uno se le queda, es como que ya sé cuánto tiene el huevo, ya sé cuánto tiene absolutamente todo. Entonces, bueno, y eso ya te cuento a qué voy con eso. Em, pero entonces 2021 empiezo otra vez en todo mi ciclo, pero otra vez ya mucho más fuerte. Ya mi cuerpo ya estaba cansado de toda la restricción que ya había pasado, de todo el daño que yo me hacía a mí misma Durante 3, 4 años. durante ya casi 3 4 años y mi cuerpo ya no reacciona de la misma manera. Entonces otra vez yo empiezo con mis dietas, no sé qué, bla, y ahí no logro bajar nada de peso. Claro, como te decía anteriormente, el cuerpo humano es muy inteligente y sabe tus patrones, ¿sí? El cuerpo sabe que tú lo vas a restringir, ¿sí? Y ahí entra el mecanismo del Y mismo cuerpo que es ahí, fisiológico, exacto, hormonal también, exacto. para que Te empieces a comer dice, más. exacto, entonces el cuerpo te dice, no señorita, ya sé que tú me vas a quitar la comida, entonces olvídate de que yo me voy a quedar sin comida, entonces otra vez te va a mandar muchas más señales de hambre, ¿sí? Como que sientas mucho más hambre, te voy a mandar atracones, pero todo es porque tu cuerpo quiere sobrevivir, ¿sí? Entonces, claro, ya hoy en día lo veo como algo más compasivo y algo más lindo, como mi cuerpo solo me quería ayudar. Mi cuerpo lo O sea, único has que cambiado quería. esa forma de verlo que te ha ayudado a superarlo Exacto, también. porque al principio yo lo veía con odio, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Soy una estúpida, ¿cómo es posible que no puedo comerme solo 1200 calorías al día? ¿Sí? Ya hoy en día lo veo como con amor de, era solo mi cuerpo tratando de protegerme. Pero entonces cuando ya te das cuenta que no puedes bajar esos kilos, es que ya dices, ok, necesito ayuda, no solo a bajar de peso, sino a entender qué está pasando conmigo. Ahí ya, digamos que, exacto, claro, entonces después de la pandemia yo sentía otra vez la necesidad de bajar de peso porque la gente no me viera como me había subido de peso y número dos, claramente también por el modelaje. Pero entonces, ¿qué empiezo a hacer yo? Me empiezo a obsesionar mucho más con las calorías, empiezo a ser mucho más restrictiva, empiezo a ser súper, súper obsesionada con nada de carbohidratos, Y solo. nadie te estaba ayudando en ese momento. Yo me fui a vivir sola en el 2021.
Entonces ya ahí del 2021 en adelante, que ya estaba viviendo sola, ya también encima no tenía la ayuda de mi mamá en la casa, que ella me hacía la comida, Y no, tampoco tenías que ahora era esconderle yo. nada. Exacto, Que esconder, no tenías que esconder exacto, nada. ya no tenía que esconder nada, entonces, no sé, si iba a vomitar, pues ya nadie me iba a escuchar, ya nadie se iba a enterar, pero fuera de eso, una de las cosas que sí es verdad, ahora que me lo dices, que también me afectó, claro, como yo dejé de vivir con mi mamá, me tocaba pensar mucho más en comida, porque ahora soy yo la que se tiene que hacer el Claro. desayuno, soy yo la que se tiene que hacer el almuerzo y la comida, entonces empecé a pensar mucho, mucho, mucho más en comida, o sea, sí, sí tienes razón que eso también pudo haber influenciado al hecho de que me hubiera vuelto mucho más obsesiva con la comida, porque soy yo la única responsable Y ahora de tú la estás mi pesando y ahora comida. tú estás midiendo y... Exacto, exacto. Pero en el 2021, cuando te decía que mis atracones no eran tan graves en el pasado, fue porque en el 2021 mis atracones empezaban a las 7 de la mañana. O sea, te Yo levantabas no podía parar de pensar en comida, que eso es o sea, eso es como un un síntoma síntoma. de un TCA que se llama food noise. Tienes mucho food noise. Y me pongo a pensar hoy en día con redes, tú siguiendo todas estas, Total, uno pudiendo seguir toda la comida. O sea, tú te total, abres el celular y si tú eres adicta a la comida o tienes esto, total, pues seguramente tu celular te va a salir en Instagram total. 10.000 platos, recetas, el chocolate, el Total, helado. claro. Entonces, claro, eso fue una de las cosas que también a mí me afectaban y era todo el día, fuera de que tengo que hacer mi comida, todo el día en mi Instagram no hago más que ver comida, 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 recetas, 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 o modelos con el super cuerpazo, que también yo decía, voy a estar así, voy a estar así, voy a estar así. Pero empiezo a tener unos atracones. Yo me levantaba a las 7 de la mañana y ya era pidiéndome domicilios, no quedaba llena, entonces otro domicilio y ya a mediodía ya me había comido las 1200 calorías y hasta Imagínate. más de lo De que... esa meta de 1.200. Exacto. Entonces, ¿qué hacía? Vomitaba y a las 2 horas volvía a tener hambre y otra vez atracón. Y así, y se volvió un Y podías ciclo. vomitar 2 veces en un día. Yo creo que, yo creo que tal vez alguna vez sí lo hice, pero no era como tan recurrente, porque igual sí tenía el miedo de lo que yo te había dicho, Claro. pero seguramente sí. Em, Y entonces, ¿cuándo dices ya? Cuando dices ya, esto no puede seguir así. ¿Cuándo, claro. cuándo llega ese momento? Bueno, entonces ahí yo ya empiezo a ver de definitivamente estoy tocando fondo, porque ya esto definitivamente es que no puedo parar de comer. Pero encima de eso yo no le decía a nadie, mira, todo lo que yo te estoy contando a ti, mi papá no tiene ni idea de nada. Hasta el día de hoy, mi papá no tiene ni O sea, idea. tu papá se va a enterar de todo esto mediante este podcast. Sí, aunque mi papá es baby boomer, él no ve nada de esto, entonces aún va a seguir, pero sí, Bueno, pero pero igual es sí, o demasiado sea, valioso esto que estás haciendo y de verdad que gracias, ¿no? Por abrirte y por, mm, sí, por, estás abriéndote a cosas, estás contando cosas demasiado personales aquí. claro, Y ¿por qué es tan valioso? Porque esto ayuda. ¿Sí? Porque hay mucha gente que puede estar claro, pasando por esto y definitivamente conocer una historia así de esta manera tan profunda, de verdad que puede ayudar a mucha gente. no, totalmente. Y no, digamos que, claro, yo hoy en día te lo cuento muy insensible, porque es como que algo que ya viví, es algo que ya pasaron muchos años, entonces es algo que tal vez ya no me afecta, pero hace unos años yo de verdad me atacaba a llorar, pero desconsolada, como si se me hubiera muerto alguien, porque yo decía, pucha, no puedo parar de comer o no puedo lograr sanar mi relación con la comida. Fue una época muy dura que me dio extremadamente duro. Yo de verdad vivía casi que deprimida, porque además de eso, entonces en el 2021, claro, como yo ya no vivía con mis papás, el 2021 y 2022 fue una época para mí que de verdad estaba muy deprimida porque no me sentía para nada bien con mi cuerpo, no podía parar de comer, de verdad no podía parar de comer lo que, o sea, O sea, fue era como la cúspide ya excesivo. Sí, del fondo, más exacto, fondo. ya ahí de verdad, claro, yo desde hace años ya sabía que tenía un problema con la comida, pero fue ahí cuando ya de verdad yo empecé a retirar materias de la universidad, porque ¿cuál era mi obsesión? Mi prioridad número uno era ir al gimnasio. Entonces, si yo me levantaba tarde, yo decía, prefiero ir al gimnasio que ir a la universidad. Y empecé a salirme de clases y empecé a perder clases y no me sentía bien. Y hubo 2 semestres de la universidad que yo retiré
prácticamente todo, pero claro, mis papás no se enteraban porque yo ya vivía sola y eso solamente uno retira la materia y nadie se entera, Podías ¿no? vivir sola porque también trabajabas como modelo y eso te Sí, permitía vivir sola también. sí, sí, digamos que en esa época pues mi mamá también me ayudó un poco como a independizarme, pero bueno, ya después sí, sí, pues obviamente fue muy, también tenía esa presión del modelaje, como tienes que seguir bajando de peso porque pues bueno, ¿y cómo vas a sobrevivir? ¿Sí? Claro. Pero bueno, y entonces, ¿cómo sanas? Listo, ¿Cómo sana Bárbara Welton de todo esto que nos has contado? listo. Entonces hubo un momento donde ya de verdad me desplomé, que yo dije como un momento donde ya me tocó aceptar como tengo un problema con la comida, que fue que empecé a entrenar con un entrenador de reinas, porque yo de muy chiquita siempre quise ser reina por todo el tema de mi abuela y siempre quise ser señorita Bogotá y bueno, todas estas vainas. Y hubo un momento donde empecé a entrenar con este entrenador de reinas, me puso una dieta súper restrictiva, duré 3 semanas que la hice súper restrictiva y al final otra vez atracón, atracones, 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 atracones. Y me deprimió tanto porque dije, juepucha, nunca voy a lograr bajar de peso. Y me deprimió tanto que me acuerdo que el entrenador me dijo, como, ay, Bárbara, ¿por qué no has vuelto a los entrenamientos? Realmente la razón real fue que no podía parar de tener atracones y me daba mucha pena no bajar de peso en el proceso con él. Pero a él le dije que era que se había muerto mi tía porque yo estaba completamente destrozada por dentro, porque para una persona que de verdad se muere por bajar de peso, no poder lograrlo y ya llevar tantos años en eso, Sí, puede deprimir de alguna manera. fue muy triste. Y ahí, en ese momento que ya dije, yo estoy tocando fondo, tengo un problema con la comida, además porque la bulimia se aumentó, lo de los laxantes, el ejercicio excesivo, no podía parar de pensar en comida, era como... Era, de verdad, no había ni un solo minuto en el día que no parara de pensar en comida. Ya era como una cárcel mental de comida. Entonces ahí digo, bueno, tengo que empezar a buscar ayuda, no sé qué. Le digo a mi mamá, mamá, yo creo que tengo un problema con la comida. Y ella me dice, sí, yo creo que lo he ido notando. Pues como que te lo pasabas en la casa, pues picando, no sé qué. Ahí voy a psicología, pero igual mi psicóloga tampoco sabía tanto de un TCA. ¿Ella en qué me ayuda? Ella me ayuda en sanar la niña Estamos hablando interior. de la misma psicóloga de siempre. No, ella fue Ok. una nueva que era como psicóloga de mi mamá, entonces mi mamá me la puso como para que me ayudara. Voy con esta psicóloga, pero ella no realmente no sabía mucho de TCAs, pero ella me ayuda realmente es a sanar mi niña interior, que es que ella me empieza a decir, ¿por qué sientes tanta presión de estar delgada? Y yo le digo, pues por mi pasado, por el bullying, por el rechazo, por no sé qué. Y ella me pone a hacer ejercicios como de empezar a sanar todo lo que me pasó como en mi Cuando tenías infancia. 7 años. Exacto. Porque claro, eso realmente era lo que a mí me mantenía más apegada a tengo que estar flaca. No deja de ¿Sí? sorprenderme eso porque tienes 22 años, Ujú. vas donde una psicóloga y empiezas a hablar de temas de 15 años atrás. Atrás. Y Claro, por eso este podcast, por eso se llama Tu problema no es el dulce, de alguna manera claro. diciendo tu problema está más profundo, ve allá Totalmente. y ve adentro, porque así es como en Total. realidad puedes sanar la raíz del Total. problema. Y eso me impresiona mucho porque es un problema que estás viviendo a los 23 años, Ujú. pero que vas hacia atrás hasta los Total. 7 años. Total. No, y entonces, claro, ella en qué me ayuda en eso, a sanar la parte como emocional, profunda, la niña interior que está herida, pero no es suficiente, porque como te decía ahorita, un TCA, el cuerpo se enferma. Y para que tú puedas sacar a tu cuerpo de eso se llama como survive, ¿cómo se llama? Se llama, Survival mode. sí, pero fight or flight mode. Ok, No sé exacto. si Se lo has llama escuchado. lucha o O huida, huida. que está relacionado Exacto, con el sistema nervioso exacto. automático simpático. Exacto. El cuerpo, como te digo, en un TCA se enferma y entra en ese estado de lucha o huida, ¿sí? Porque el cuerpo está buscando cómo sobrevivir. Y para que tú puedas sacar a tu cuerpo de ese estado, tú tienes que volver a darle toda la calma del mundo de que le vas a dar la suficiente comida. Pero claro, ¿por qué es tan difícil sanar un TCA? Porque la razón número uno o como el método número uno para que tú puedas salir de un TCA es volver a darle comida a tu cuerpo. Y ahí es donde está el miedo Y ahí es de donde está el subir. miedo.
Claro, entonces cuando llega la psicóloga, digamos una persona que sabe de TCA y te dice, no, es que la solución es que tú empieces a comer más y que le des la calma a tu cuerpo de que le das a dar más comida, uno muchas veces dice, no quiero sanar, no quiero sanar. ¿Por qué? Porque el miedo mayor de la persona realmente es subirse de peso, ¿sí? Y si como más, sube, o si como estos alimentos, subo de peso. Esa es la Exacto. asociación, pues. Exacto. Entonces, digamos que por eso sanar es tan difícil y por eso los trastornos de la conducta alimentaria son el trastorno más longevo en el tiempo. Tú tienes 24 años ahora mismo. Ese Sí, proceso empezó desde cuando los tenías, 16. pero no, pero el A de sanar sanación con la psicóloga. a los 21, 22. Ok, entonces Es muy es reciente aún. reciente. Es muy reciente aún. Pero claro, entonces, como ya llevaba casi unos 7 años, más o menos, muy mal con mi relación con la comida, llegó un punto donde yo dije, a mí no me importa si me subo de peso, yo lo único que quiero es sanar. Y esa mentalidad fue lo que a mí me ayudó a sanar. Pero ¿y cómo diste ese clic? ¿Cómo sucedió eso? Porque ya de verdad había tocado tanto fondo, ya estaba tan cansada de no poder parar de pensar en comida y estaba tan cansada de no poder parar de comer, que dije, yo sé que la solución para mi problema es empezar a comer más, que ya no me importa si me subo de peso con tal de que yo sane O sea, y ahí dijiste, mi quiero relación. sanar, no me importa lo exterior, no me importa qué Sí, piensen de no me mí o qué digan. importa nada, no me importa si empiezan a decir, uy, se subió de peso, no me importa nada. Pero eso fue todo un proceso llegar ahí porque de verdad hay muchas personas, por ejemplo, en Salvia, en el centro de TCA, que dicen, aún me cuesta mucho sanar por el miedo a subir de peso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo está, ya para pasar a la Sí, parte del centro de TCA, que es como tu claro, empresa, cómo está ahora mismo Bárbara Welton con sus TCA? claro. Digamos que, bueno, para poder llegar a lo de, pues como a cómo estoy hoy, quiero contarte y también para que sepas cómo surge el centro de TCA. Y es que, como te decía, la psicóloga no sabía muy bien de TCAs. Entonces, hay un lugar en Bogotá, que ya tiene más de 20 años, que es como el lugar en Bogotá de verdad como súper especializado en, En TCA. en trastornos alimenticios. Y yo le digo a mi mamá obviamente en ese momento no podía pagarme todo sola, pero le digo, mamá, yo de verdad necesito ayuda para poder sanar porque estoy cansada con este tema. Entonces mi mamá me dice, dale, ve al lugar y pregunta a ver, pues, costos y todo, no sé qué. Y yo estaba súper feliz porque tenía como el green light de, ok, mi mamá me dijo que me va a apoyar en ayudarme a sanar. Llego yo a este lugar y me dicen, la valoración vale tanto. Y yo digo, pucha, esa valoración está extremadamente cara. Entonces yo le digo a la persona, ven y cuéntame entonces cuánto vale pues el tratamiento. Pues si eso vale la valoración, ¿cuánto vale el tratamiento? Y la persona me dice, el tratamiento de 2 semanas intensivo vale 16 millones de pesos. Y yo en ese ¿Qué? momento me destrozo, Pero no entiendo, 2 semanas intensivos, ¿cómo? que todos los días vas a que Sí, te pero igual uno enseñen, no a que no sé sana qué. algo que duró 7 años en dos En 2 semanas. semanas, total. Pero así era como ellos lo manejaban, ¿sí? Yo en ese momento se me destroza el corazón porque tenía por fin como esa ilusión de, ok, voy a ir a donde un profesional que de verdad me va a ayudar a sanar mi relación con la comida y todo este tema. Pero llego y me dicen, vale 16 millones de pesos. Y yo digo, es imposible para mí y para mi mamá pagar un tratamiento de ese valor. Entonces, ahí en ese momento, mi mamá, ella es psicóloga y ella tiene su empresa de psicología, pero ella se enfoca en ayudar a personas con depresión y con ansiedad, ¿sí? Okay. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, pues ayúdame porque no montamos como el mismo, como la misma empresa que tú tienes, pues la de ella es como más fundación, pero ayúdame a montarla que sea específicamente para personas con desórdenes alimenticios, porque mi mamá también quedó súper descorazonada, como yo quiero ayudar a mi hija a sanar, En pero ese para mí es momento, imposible en pagar ese eso. momento que le propones eso a tu madre, tú ya estabas como, ya habías sanado muchas. No, en ese momento yo le digo, yo voy a empezar a sanar por mi lado y voy a buscar otra psicóloga y pues obviamente yo empecé a sanar con toda la información que yo ya tenía. Yo sabía que para sanar tenía que empezar a comer más. Suficiente. Eso no me lo dijo ninguna psicóloga. Eso fue por mi investigación, que me ponía a investigar en Google, a buscar como, ¿cómo se llaman? Como
estudios y cosas así, o Ok. escuchar también como historias en YouTube de alguna modelo que también pasó por lo mismo, no sé qué. Entonces yo empecé a sanar, fue muy, la verdad, muy por cuenta propia, como muy por cuenta propia. Ahí en ese momento obviamente no empezamos salvia de una vez, sino que pues fue un proceso, sí, porque también la universidad me ayudó a hacerlo y fundarlo. Em, pero bueno, ya para contarte, empecé a sanar ahí en el momento en el que yo dije, no me importa si me subo de peso, yo sé que para sanar tengo que empezar a comer más, tengo que perderle el miedo a subir de peso, y empiezo a sanar yo casi que sola, ¿sí? Sabía cómo tenía que empezar a sanar y empiezo a sanar yo obligándome a mí misma, ok, tengo que empezar a comer más. Porque una de las cosas de los TCA es que uno tiene que volver a aprender a comer, ¿sí? Porque durante muchos años aprendiste que lo bien es comerte 1200 calorías y resulta que no. Entonces, comer más de eso es un Es miedo. mal, Entonces, de alguna manera sí, estás venciendo el miedo, que la única manera es de afrontarlo, ¿no? exacto. Aquí y en todo. Exacto, es como salirte de esa zona de confort, sí, pero da mucho miedo, da extremadamente miedo que uno diga, pucha, los carbohidratos. Yo duré años, por lo menos unos 3 4 años, donde yo no había pan en mi casa, no había arroz, no había ¿Y por qué le tenías nada, tanto miedo a los carbohidratos? porque es lo que más decían en redes En sociales, redes que los sociales. carbohidratos, que no sé qué es lo que más te Por sube de eso yo peso, critico que no sé qué. tanto toda, y lo digo de esta manera, toda la basura que se habla en redes, Total, porque lo que pasa con las redes es que la forma más fácil de que tu mensaje se escuche muchas veces es metiendo es miedo. por Porque miedo. despiertan estos lugares del cerebro Claro, relacionados con la huida, el miedo, ¿cierto? total. No, Y entonces, total. ¿cómo empieza Salvia? ¿Cuándo empieza Listo, este centro de listo. TCA que le vamos a dejar aquí la Sí. cuenta de Instagram para que te sigan Gracias. y donde lo que estás haciendo ahora mismo es increíble porque ya estás tú misma ayudando a otras personas que tienen TCA a sanar. Sí, no, entonces digamos que, claro, yo empiezo a sanar mi relación con la comida sola, ¿sí? Por un lado, pero al otro lado, al mismo tiempo, en la universidad yo estudié entonces comunicación organizacional y sacaron algo que era como que tú podías, en vez de hacer una tesis, podías hacer un emprendimiento. Entonces, eso sí se lo agradezco totalmente a mi universidad ¿Qué porque universidad? la Javeriana. Yo soy javeriano Sí, también. Bien, también, ay, la amo. bien, bacano. Pero digamos que el tema del emprendimiento empezó hace apenas 2 años. Digamos, el primer semestre en el que hicieron el taller de emprendimiento fue el mío, ¿sí? Entonces fue muy chévere porque crecí muy de la mano también con la universidad, con todo Ok, este qué tema. bacano. Y ellos me guiaron en todo. Ellos me guiaron en todo el tema del emprendimiento, hacer la estrategia, hacer Y todo. estaba con tu, es con tu mamá también, sigue siendo con No, mi mamá, digamos que ella estaba ahí supervisando y enseñándome, ok, contrata a las psicólogas que vayan por este lado. Mi mamá como que me ayuda y me ayuda en la parte como directiva, como, ok, en contratar, en como ver, la en parte el más modelo de negocio. administrativa, ok. Exacto, en cuál es el modelo de negocio, ¿sí? Que es el mismo modelo de negocio que ella tiene también en su fundación. Entonces, bueno, digamos, yo empiezo a sanar y, ¿sabes? Una de las cosas que también me ayuda a sanar es tener salvia, ¿sí? Porque empiezo a ver también, creo la cuenta en Instagram y empiezo a contar mi historia, empiezo como a subir muchos posts y cosas como que yo sé que las personas que están pasando por lo mismo que yo se identifican. Entonces, a mí también me ayuda porque el hecho de tener salvia me motiva más a sanar. Como tengo que sanar para poder también Ayudar a como otros a sanar. ayudar a otros a sanar. Y yo hace un tiempo hice un video diciéndoles, ustedes no se han dado cuenta de que, porque hay personas que de verdad me agradecen y me escriben como gracias por tu cuenta, que me ha ayudado mucho a darme cuenta de que tengo un problema con la comida o bueno, muchas cosas. Y yo les digo, ustedes no saben todo lo que a mí también me han ayudado a sanar, porque también ver que hay muchas personas pasando por lo mismo que yo me Tal vez da muchas más de lo que como uno cree, ¿no? más de los que uno cree. En estos 3 años han llegado 800 mujeres No puede a ser. Salvia, que yo jamás 800. me imaginé que iba a tener tanta, pues como Wow. Y de esas 800 mujeres, de estos 800 casos, ¿cuáles son los más comunes? Que atracones. el atracón. Atracones llega mucha gente que el TCA se les dispara por la familia,
¿sí? Como que llegan muchas personas como, no, mi relación con la comida y mi TCA se empezó a dañar. Número uno, por ver cómo era la relación de mi mamá con la comida, porque las mamás de antes también pues igual sentían la presión de que tienen que estar flacas, que no sé qué. Entonces hay muchas cosas que las mujeres le aprenden a la mamá. Pero también Esa es como la está, causa raíz. sí, pero Tema no, familiar. tema familiar llega mucho, pero obviamente el tema de las redes sociales es lo que más Está afecta, disparando. claro, porque todas las mujeres se están comparando entre todas vemos estos cuerpos perfectos en Instagram y pues todas queremos vernos como los cuerpos perfectos que vemos. Claro, pero entonces tú me dices que el TCA más común es el atracón. Sí, pero el atracón se da gracias ya a una restricción, ¿sí? Acuérdate que el atracón se Exacto, da, exacto. exacto, Primero viene la restricción, exacto, como muy poca energía, muy pocas exacto, calorías por mucho tiempo. exacto. Eso deriva en un atracón. Claro, claro, han llegado pues mujeres obviamente con anorexia y llegan niñas también muy chiquitas, como que te pueden llegar de 13 años, de 9 Wow. años, súper chiquitas, que también muchas veces toca también hacerle terapia a los papás para que los papás también sepan cómo manejar el tema con los hijos, ¿no? Claro. Y em, ¿cuánto más o menos, y aquí quiero de pronto unas preguntas más puntuales, Sí, cuánto tiempo en promedio estas mujeres que vienen a Salvia, cuánto duran esos procesos más o menos? ¿Hay, sí. hay como un promedio o de verdad que depende de cada caso? Realmente yo soy fiel creyente de que uno siempre tiene que tener un psicólogo en la vida, ¿sí? Como que, pues yo crecí con psicología toda mi vida, en mi familia ha sido súper normalizado que tengamos psicólogos, porque es que igual uno siempre va a tener sus problemas emocionales, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Como que tú no puedes esperar que en un mes ya sanaste. No, claro, tener ayuda de un profesional pues como en ¿Cuánto es lo mínimo que TCA, duran esas, no, que son la mayoría mujeres, ¿no? ¿Son mínimo. todas mujeres o hay hombres también Han llegado 10 hombres, de los 800? sí. Ok, listo. Y Pero de, lo mínimo, no, Abraham, es que uno de verdad, ese proceso, uno mínimo tiene que estar por lo menos unos 3 meses. ok, Pero mínimo, claro, mínimo. para las personas es muy difícil, es muy difícil. Nosotros tenemos pacientes que llevan mucho más de un año con nosotros, pero hay personas que también se rinden y dicen, ¿por qué? Porque claro, es que es muy incómodo que a uno le digan tienes que comer, ¿sí? O es muy incómodo para una persona que no se quiere subir de peso, que lastimosamente la única manera para poder salir de ahí es tienes que comer. Entonces muchas personas se rinden al mes, se rinden a los 2 meses y muchas veces vuelven a los 6 meses como fue, pucha, sí, definitivamente me di cuenta de que... Pero ¿cuánto se pueden demorar? Es mucho tiempo realmente en tu poder sacar a tu cuerpo de como de ese modo supervivencia. ¿Y tú recomendarías que, aun si digamos que una mujer va a Salvia, dura un año y de alguna manera ese equipo que te acompaña a ti, psicólogos, psiquiatras, etcétera, les dice, mira, yo creo que ya tú estás bien? ¿Tú Sí, sí, igual claro. consideras que es bueno que esa persona siga yendo Digamos, a donde un psicólogo? sería bueno que tenga por lo menos como controles, ¿sí? Ya no tienen que ser cada semana, ya no tienen que ser cada 2 semanas, pero por lo menos verse una vez cada 3 meses a ver cómo va la persona. Porque una de las cosas de los TCA es que existen muchísimos detonantes Claro. alrededor, ¿sí? El hecho de tú estar viendo en Instagram todo el día cuerpos perfectos, eso ya es un detonante. O el hecho de, no sé, salir con tus amigas y que una amiga diga, ay, no, es que estoy a dieta, no sé Y qué. si, y Hay por muchos ejemplo, detonantes. y tener un suceso, no sé, la muerte de un ser querido, esa tristeza. Claro, también puede ser porque también las personas con TCA suelen como recurrir a la comida como desahogo emocional, porque Exactamente. para que sepas, la comida igual, por ejemplo, si tú comes chocolate, te comes el dulce, te comes el helado, sí tiene un efecto hormonal en ti, ¿sí? Que por ejemplo te comes el dulce y la serotonina te sube, ¿no? Entonces por eso muchas veces cuando estamos tristes, buscamos la Claro. comida porque realmente hormonalmente sí nos Nos sube un hace sentir poquito, mejor en ese momento. como que nos da un poquito de comfort, como Pero por sí, eso yo también digo, y vuelvo a repetir, tu problema no es no el es en dulce, el ¿cierto? dulce, Porque si cien una por persona come demasiado ciento, dulce y no lo controla, ¿cuál es la emoción que te está generando Claro, eso? ¿De dónde viene, no? claro, ¿no? Y es que realmente ya, esto sí para tu podcast, es que toda la comida tiene un efecto hormonal en ti, ¿sí?
Entonces, por eso hay comidas que sí son mucho más adictivas. No es que tú seas adicto, sino que, no sé, los cereales o las cosas con mucho carbohidrato y ya, pero como carbohidrato, como es Azúcar, procesado, como procesado, ya ok. muy procesado, y el azúcar muy procesado, sí es adictivo. No es que tú tengas un problema, pero es que si tú desde chiquito te empezaron a meter solamente Coca-Cola y te empezaron a meter como cosas como muy ya azucaradas, no es que tú seas adicto, ¿sí? Sino que la verdad es que sí tiene un efecto hormonal en ti. Entonces, pues te causa felicidad, te da comfort, Y te si, y da si estás en un momento, si estás triste, si emocionalmente no estás tan bien, pues es mucho más fácil que recurras más a ese a tipo la de comida, comida. ¿cierto? Claro, Por eso también el mensaje es, si tienes, o sea, si sientes que no puedes dejar de comer dulce, que no puedes dejar de comer pan, no sé, que hay como una sensación de que no puedes controlar la comida, no solo te enfoques en la comida, no te enfoques en la comida, mira a ver qué hay detrás, claro, ¿cierto? también está la parte de atrás, que muchas personas simplemente desde muy chiquitos aprendieron a desahogarse con la comida, ¿sí? De hecho, mi psicóloga le decía a mis papás cuando yo era chiquita que que yo me tragaba las palabras, que yo en vez de hablar mis problemas, yo me tragaba las palabras. Literalmente con comida. Exacto, sí. Entonces, hay muchas personas que desde chiquitos aprendimos a como a desahogarnos nuestras emociones o buscar confort en la comida. Sí, sí, Claro. eso pasa. Sobre el tema de redes, y creo que ya aquí vamos llegando un poco al final, yo me puse a averiguar de pronto estudios sobre este tema, TCA relacionado con redes, y me encontré un estudio que me llamó mucho la atención, que dice, el nombre del estudio es Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria y uso de redes sociales en usuarios de gimnasios de la ciudad de Medellín, Colombia. Y ahí lo que hicieron fue, le hicieron una encuesta a 337 mujeres Ujú. y encontraron que el 47,5% de esas mujeres tenían riesgo de desarrollar un TCA. Y además encontraron que o sea, en el estudio encontraron asociaciones significativas, estadísticamente significativas, entre el riesgo de TCA y algunos aspectos del uso de De redes redes sociales. sociales. ¿Qué tanto crees tú que está impactando el uso de las redes sociales en la prevalencia y en el desarrollo de los TCA hoy en día? No, claro, eso afecta muchísimo y más, claro, tienes que pensar, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo, ¿de cuántos parezco? No sé, 30, 30. 35, tengo 35. Ah, bueno, te puse más joven. Bien, bien. Yo crecí en plena época de Facebook, de Instagram, entonces siento que mi generación, yo creo que, claro, las generaciones pasadas sí sentían las mujeres pues mucha como presión de estar flacas, pero ahorita estas nuevas generaciones que crecieron desde los 13 años, yo abrí Facebook a los 9, 10 por ahí, Todo es visual. y todo es súper visual. Y yo abrí mi Instagram como a los 12, 13 años. Entonces imagínate, yo desde muy chiquita ya empecé a ver y claro, uno que sigue en Instagram como lo que uno idealiza, lo que uno como que quiere ser, ¿no? Esos como ídolos, bueno. Entonces, claro que afecta un montón porque si solamente estás consumiendo todo el día cuerpos perfectos, que tienes que bajar de peso, que los carbohidratos son malos, que no sé qué, pues eso se te queda a ti, pero además de eso que tenemos la presión de vernos perfectos en redes sociales, ¿no? Claro. Siento que es más, pues siento que hay hombres que también, pero las mujeres sentimos más presión de que como que hay una competencia entre todas en Instagram, de que quién tiene el mejor cuerpo, quién es la que mejor come, quién es la más fit, quién es la más no sé qué. Entonces, no, claro que las redes sociales Y, afectan un montón. de estas, digamos, las personas, las mujeres que van a Salve, a tu centro de TCA, también escuchas mucho como que ellos dicen, no, es que yo en Instagram veo esto. O sea, de alguna manera ellas expresan, yo siento una presión, Instagram es Social. una presión. Digamos que no es tanto como decir, como siento una presión por las redes sociales, pero en general es una presión social, ¿sí? Siento la presión social de que tengo que estar más bonita, de que tengo que estar cada vez más flaca, de que tengo que estar cada vez más fit, ¿sí? Por ejemplo, también nos llegó una que adoré, una paciente que fue mamá
y ella me decía, es que mi familia no hace más que criticarme que porque después del embarazo me subí de peso y no lo he podido bajar, ¿sí? Y a lo que voy con eso es que, digamos, claro, también es sí, sí mucho las redes sociales, pero es mucho también como de la imagen que uno quiere dar, pero claro que ahí también entran las redes sociales, porque la imagen que tú das es la que muestras en las redes sociales, ¿no? Y todos queremos vernos como los más perfectos, los más no sé qué. Pero claro, no, eso influye un montón. Y ya como para terminar, primero me gustaría también hacerte una última pregunta. A mí me parece muy interesante el hecho de que tú hoy en día eres modelo, ¿no? Ujú. Y, y de alguna manera tuviste un trastorno que hoy sigues sanando de alguna manera, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cierto? ¿Cómo se maneja? Porque yo diría, ok, si ella es modelo hoy en día, y entonces eso me demuestra un poco que ya sanó. claro, Y puede haber algo de contradicción porque finalmente ser modelo es total. enfocarse en el cuerpo, en el Total, físico. total. No te voy a mentir que claro que me detona a veces. No sé, por ejemplo, en estos últimos 2 meses me salió bastante trabajo y me salió bastante trabajo como de ropa interior. Y yo al principio decía, no voy a dejar que esto me detone, no voy a dejar como que, Bárbara, tú sabes que simplemente es seguir con tu comida, seguir comiendo normal. Pero sí se me empezó a subir un poquito otra vez en la cabeza como el tema de bajar de peso, porque no es nada fácil tú ponerte frente a una cámara y que sabes que lo único que van a criticar es todo tu cuerpo, ¿no? Teniendo la experiencia del TCA, ¿no? Entonces no te voy a mentir que a veces es difícil porque toca mucho. El TCA es como si tuvieras una vocecita en la cabeza todo el tiempo diciéndote, restríngete, Ten cuidado con baja de eso, no comas peso, eso. no comas eso, ten miedo a eso, no sé qué. Entonces es como un reto porque de verdad una de las cosas del TCA es que tú tienes que callar esa voz. Entonces no te voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero una de las cosas es que cuando yo tenía como 21 y estaba con esta psicóloga, ella me dijo, Bárbara, pero si el modelaje te detonó tanto, entonces deja el modelaje. Y a mí se me metió a mí se me metió como, pero ¿cómo es posible que mi psicóloga me esté diciendo que deje el modelaje cuando lo que yo de verdad tengo que sanar es como el TCA, ¿sí? Pero fue un poquito como de rebeldía también, como es que, cómo es posible que yo voy a dejar de hacer algo que también me gusta y que pues lastimosamente también lo tengo que hacer porque pues es un ingreso extra para mí. Pero eso sería como de alguna vez, lo que estabas contando sería como de alguna manera aceptar que yo no pude vencer que yo no podía vencer el TCA. Si dejas de ser el modelaje, sería como decir, Exacto, entonces el TCA me ganó. venció a mí, el TCA Sí, me ganó. sí, claro. Entonces digamos que una de las razones por las que yo no dejé de modelar es porque para mí era también ese reto como de yo no voy a dejar que este TCA me impida de hacer las cosas que también pues yo quiero hacer, porque modelar es chévere, sí, es Claro, te chévere, gusta, sí. me gusta, es chévere. Pero sí, definitivamente yo dije como no voy a dejar que el TCA como que me venza en eso. Entonces, obvio, no es fácil porque el hecho de que tú ya hayas tenido una mala relación con la comida te va a jugar muchas veces en la cabeza, ¿sí? Pero ya gracias a toda la experiencia que tengo y a todo lo que he vivido y todas las recaídas que he tenido, ya sé cómo salirme más rápido de eso. Entonces, digamos que ahorita, hoy en día, manejo el modelaje de una manera, no me restrinjo, no vomito, sino es más como encontrar una relación sostenible con la comida. Y claro, volver a aprender a comer de comer más, nutrir mi cuerpo y ya no hago lo que antes hacía de pues ser extremadamente estricta y no comer carbohidratos y no O sé sea, hoy qué. en día Bárbara come carbohidratos de todo, se come su Como de heladito, se todo, come su postre, de vez en cuando total, todo. total. Sí, no, ya hoy en día, como que igual sí te voy a decir que me gusta comer saludable y Ok. cuando digo saludable es como lo que sea lo más nutritivo para mi cuerpo, pero ya no lo veo desde el lado de la restricción, sino que lo veo de qué tipo de energía también le quiero dar a mi cuerpo, como quiero ayudar a mi cuerpo a que esté bien, a que esté mejor, pero ya no lo veo como de restricción y obviamente me como mi pizza y obviamente me como mi hamburguesa. Que tiene que ser sostenible precisamente en el Total. tiempo. Y por ejemplo, antes, bueno, yo dejé muchísimo tiempo porque uno de los síntomas del TCA es
tú te aíslas porque le coges miedo a salir. Claro, porque cuando uno sale, uno come postre, Exacto, arroz, etc. que estás con los amigos, que el traguito, que no sé qué, que bla, 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 que bla. Yo duré mucho tiempo sin salir del miedo que le tenía a pasarme de calorías, a tener un atracón al frente de las personas, todo esto. Ya hoy en día es que lastimosamente el tiempo es muy corto, ¿no? Pero son tantas cosas como de síntomas de TCA y de muchísimas cosas que uno tiene que empezar a sanar. Ejemplo esa, como perder el miedo a salir con tus amigos a comer tranquilamente, Wow. ¿sí? Entonces ya hoy en día ya no dejo que eso como que me controle. Lo que te digo, si trato de comer como lo más nutritivo posible, Pero te das tus gustos. pero me doy mis gustos sin ningún problema. Y antes también era como yo un martes ni loca me hubiera comido una pizza porque para mí era de lunes a viernes, tengo que ser perfecta, ¿no? Ya puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves y yo me como lo que sea, ¿sí? Ven, y yo, personalmente, yo también sé mucho de calorías. Mm. Yo peso la comida cuando estoy en la casa, Ujú. porque tengo unas metas de proteína y de calorías. Pero yo lo hago, digamos, yo me meto en mi documento que tengo una Ujú. vez al mes, Ok. ¿cierto? Cuento mis calorías y peso la comida. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Qué Ok. piensas tú sobre contar calorías, pesar la comida? Eh, Porque yo lo que creo es que puede ser digamos que un buen mecanismo para mantener una dieta saludable, un peso saludable, pero si te obsesionas, puede ser complicado. ¿Qué piensas tú Claro. sobre eso? Pues te voy a decir una cosa y es que el ser humano es, em, ¿cómo se llama? Nosotros somos intuitivos, ¿sí? Nosotros somos alimentadores intuitivos. Cuando tú naces y eres un bebé, tú sabes cuándo pedirle a tu mamá comida y sabes cuándo parar, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos esa parte de alimentación intuitiva, ¿sí? Sabemos cuándo tenemos hambre y cuándo parar. Pero cuando muchas veces las personas empiezan a contar calorías y se empiezan a basar mucho en calorías, eso es otra cosa y es que puede causar que empieces a perder tus señales de hambre, ¿sí? Dejas de ser intuitivo. ¿Por qué? Porque empiezas a basarte, no, es que la dieta dice que me tengo que comer 1600 calorías, pero tal vez tú intuitivamente y tu cuerpo necesite más o puede que un día necesite menos. Todos los días cambia, tu cuerpo todos los días cambia, más una mujer. Más una mujer. Más una mujer por el tema de nuestro ciclo hormonal, ¿sí? Cuando nos va a llegar el ciclo, comemos más, quemamos más calorías. Pero entonces en un hombre, digamos que la parte de intuición siento que no se pierde tanto como en las mujeres, ¿sí? Como en la parte de la alimentación intuitiva, pero igual sí sigue siendo un poco como medio nocivo, no sé cómo decirte, como malo, en el sentido de que tu cuerpo sabe cuánto necesita, ¿sí? No necesitas que una aplicación te esté diciendo, ay, es que hoy para tu meta son 1600 calorías, pero puede que tu cuerpo necesite más, puede que necesite menos, ¿sí? Y ahí empezamos a perder las señales de hambre. Entonces, esa es una de las cosas como sobre contar calorías que no es bueno, ¿sí? Porque te puede hacer empezar a perder tus señales de hambre. Número dos, pues obviamente hay personas que se súper obsesionan, Con el ¿sí? numerito, con el numerito. Yo también fui la que pesaba la comida, yo tengo mi pesita y entonces que solamente los 100 gramos de no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué, ¿sí? Entonces digamos que yo entiendo que tú tengas tu objetivo, ¿sí? Aquí quiero entrar en algo, siendo sincero. Y siento, a mí nunca me ha gustado que me digan que soy flaco. Es que en los hombres pasa al revés Sí. A y mí eso sí te nunca lo me ha quería gustado, decir. y esto tengo que ser sincero, cuando me dicen flaco es como que, Los pucha, hombres, ¿por qué me están diciendo que soy flaco? No la me gusta verme mayoría, flaco. Y hoy total, en día, y mi problema nunca ha sido de de sobrepeso, sobrepeso, es siempre ha que estés sido de flaco estar flaco. y quieres Y crecer, lo que hago hoy en día me ayuda, o sea, yo como absolutamente de todo, sí, pero a mí me ha ayudado mucho a mantener la masa muscular y como me gusta hacer tanto ejercicio, claro. pero quería ser sincero porque si hay una realidad y es que ser flaco y que me digan que estoy flaco nunca me ha gustado. Es que es muy loco porque en los hombres pasa al revés. Yo también tuve un mejor amigo que su desorden alimenticio no era como porque quería bajar de peso, sino era porque quería subir de peso, que es lo que pasa mucho en los hombres. Los hombres no les gusta a muchos hombres no les gusta que les digan que están flacos. Me acuerdo el otro día mi novio le dijo a un amigo, ay, oiga, lo veo más flaco. Y en vez de ponerse feliz, el man dijo, oiga, ¿usted qué le pasa? Porque en los hombres pasa al revés. Y Literalmente. resulta que ganar masa muscular y subir de peso para muchos hombres es muy difícil. Entonces tienen que estar en un superávit calórico tremendo. Sí.
Pero en ese lado te entiendo, es más difícil tener un desorden alimenticio si es como porque quieres subir de peso, ¿no? Porque si es de bajar de peso, es lo que te digo, que el cuerpo entra en método supervivencia. Exacto. Pero si es como de, quiero tener esta meta de subir músculo y de subir, es mucho más difícil entrar en un desorden alimenticio. Y que te afecte, porque sí, tener, digamos, comer algo más de comida no te va a afectar tanto de pronto de tener una deficiencia calórica por Exacto. mucho tiempo. Entonces, digamos que está bien en el sentido de que no dejes que te vaya a afectar, ya que te vuelvas completamente Sí, obsesivo. sí, Sí, definitivamente. como que es un balance, como que no tiene nada de malo y es algo que yo a veces le digo a los pacientes, es que yo te entiendo, yo sé que tú te quieres sentir bien en tu cuerpo, sí, yo sé que tú te quieres sentir bien en tu cuerpo, pero es que la solución no es dejar de comer, no es completamente matarte de hambre, no es desnutrirte, no. La solución es buscar una alimentación sostenible, ¿sí? Entonces no tiene nada de malo si lo estás aprendiendo No, ya y llevo lo bastante haces bien, tiempo. total, pero Sí. de que no se vuelva una cosa como de, Tengo juepucha, que hacerlo, o si un día no lo hago. No, yo inclusive total, solo lo hago como una vez al mes. Y por sí, eso nunca he querido tener una aplicación y nunca lo he recomendado. Porque ya cuando tú tienes todo el día acá, ya eso va a ser es obsesivo. Y muy no es obsesivo. necesario para lograr el objetivo. No lo es. De hecho, te lo puedo asegurar que la gran mayoría como de modelos como muy como conocidas y muy famosas, tú muchas veces las escuchas, porque yo me he visto todo, me he visto todos los videos, todo, porque he querido aprender de todo. Y muchas veces tú ves y ellas dicen como no, es que es una alimentación sostenible. Es algo que Que pueda sí, perdurar en el en el tiempo. tiempo, claro, porque si tú dices, quiero bajar de peso ya en una semana, te vas a poner a hacer todo lo posible, vas a dejar de comer, no sé qué, pero te va a durar una semana, pero tú no Exacto. vas a durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un montón de tiempo así. No, por eso sanar tu TCA es volver a aprender a comer. Te toca volver a aprender a comer. Es impresionante. Ya para terminar, me gustaría que mirando a esa cámara le mandaras un mensaje a alguna persona, mujer o hombre, que está teniendo problemas con la comida, sea lo que sea, que está, sí, que tiene algún problema con su relación con la comida en este momento y que de pronto no quiere buscar ayuda, no se encuentra confundida. ¿Qué mensaje le podrías mandar a esa persona mirando a la cámara? Bueno, ¿qué mensaje le mandaría yo? Bueno, primero decirle que no está solo, que no está sola, que es un problema muy común. Como les había dicho, en estos 3 años han llegado 800 personas al centro de TCA. De verdad, es un problema muy común que lastimosamente también está muy influenciado por la presión social, está muy influenciado por muchísimas cosas que nos ha generado tener una mala relación con la comida. Sin embargo, no vale la pena vivir toda tu vida prácticamente, porque vas a vivir toda tu vida con comida, ¿sí? Pero no vale la pena vivir con una mala relación con la comida, odiando tu cuerpo, vivir haciendo dietas, vivir sintiendo que no eres suficiente. No vale la pena vivir así. De verdad, hoy en día que sané la paz que siento de no estar pensando en comida todo el día, porque para las personas con TCA tu foco es simplemente quiero estar flaco y comida todo el día. Y que la recuperación vale completamente la pena, que sí es posible sanar, sí es posible que tengas una buena relación con la comida y también con tu cuerpo, pero sí es necesario y ojalá que busquen ayuda de un profesional en estos temas para poder sanar de eso, porque lo que le decía Abraham, el trastorno alimenticio es el trastorno más longevo en el tiempo, por lo que normalizamos tantas cosas alrededor de la comida que no son normales. Entonces, antes de que pasen los años y pasen y pasen y pasen y ya pasen 15 años, 20 años y que sigas teniendo una mala relación con la comida, ojalá lo puedas empezar a sanar lo más pronto posible para poder estar bien y que sí es posible. Bárbara, muchas gracias por estar aquí. Me siento honrado de alguna manera de que hayas estado en mi podcast y te hayas abierto tanto. Mm. Siento que haber contado esta historia de una manera tan profunda, siento que puede ayudar a mucha gente que está pasando por lo mismo y de verdad que
muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ti. Apenas me contaste del podcast, me pareció una súper idea. Me encanta que podamos hablar de esto. Me encanta que tú también tengas la iniciativa de hablar de estos temas y de la comida, porque de verdad es algo muy importante. Lo que les acabo de decir, nosotros vamos a vivir con comida absolutamente cada día de nuestras vidas. Entonces, si uno tiene una mala relación con la comida, eso se vuelve una tortura. Entonces, me parece lo máximo que hables de esto en tus podcasts, que hables de la alimentación. De verdad es un tema súper importante. Y muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Gracias por estar aquí. A ti.